Esta aplicación me permite analizar de forma cuantitativa cualquier instrumento financiero. Y vamos a hacer el análisis para el SP500, pero el objetivo acá es que tú puedes elegir cualquier mercado y cualquier instrumento, ¿verdad? Acá vamos a tener todos los futuros y vamos a incorporar poco a poco todos estos otros mercados. Pero de momento vamos a analizar el SP500 y qué información podemos ver acá. Partimos desde un supuesto y es que nosotros podemos analizar distintas ventanas de tiempo. Podemos analizar horas, días, sesiones, semanas, meses, años, ¿ok? Podemos analizar distintas ventanas de tiempo, franjas de tiempo. Y nosotros podemos analizar distintas variables sobre estas franjas de tiempo, como por ejemplo el rango y el volumen, que son dos de las variables más básicas que nos dicen pues cuánto se ha movido. Por ejemplo, en este caso estamos viendo las velas de una hora que tienes aquí a tu derecha, ¿verdad? Acá estamos viendo para el SP500 las velas de una hora para esta franja de tiempo que va del 2006 al 2024, que es una gran cantidad de años, cuánto se han movido. Entonces, si nosotros obtenemos estadísticas, imagínate que vemos todititas estas velas y anotamos cuánto se movieron, es decir, el rango, obtenemos estadísticas descriptivas que nos muestran que, por ejemplo, analizando el promedio y la desviación estándar, las horas que más movimiento tienen son estas que son precisamente la sesión americana. Y de igual manera el volumen, ¿verdad? Para las velas de una hora, el volumen donde más se ejecuta dentro de un día es esta franja de acá, que es la sesión americana. Y como te indico, exactamente lo mismo nosotros lo podríamos hacer para las velas diarias. Solo que ahora estamos analizando los días, ya no las horas. Acabo de hacer el cambio acá y entonces acá vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son aquellos días de la semana que se mueven más, cuáles son aquellos días dentro del mes que se mueven con más volumen, etcétera. Y bueno, lo mismo lo podemos hacer para meses, ¿verdad? Podemos analizar cuáles son los meses que tienen más movimiento. Puedes ver que el mes de octubre en el SP es el que tiene más movimiento. Podemos ver que en promedio el rango de movimiento de un mes es de 6,7. A través de los percentiles podemos ver que el 75% de los meses tiene un rango menor o igual a 7,6 y podemos ver acá un box plot con los percentiles. Esto acá es estadística descriptiva súper útil que voy a estar dedicando un video especial a los percentiles. Creo que promedio y desviación estándar se hace más fácil entender, pero así como estamos analizando rango y volumen para distintas franjas de tiempo, también podemos nosotros analizar esto acá segmentando los datos, ¿verdad? Para que puedes ver cómo se recalcula todo inmediatamente a medida que tú segmentas, ya sea que estés analizando días, por ejemplo, a lo mejor te interesa conocer cuántos se han movido solo los últimos años, segmentas y también pues el rango de movimiento, como es una distancia de precios, se puede medir de distintas formas, ¿no? Se puede medir, por ejemplo, en porcentajes, se puede medir en ticks, se puede medir en puntos también, o se puede medir expresado en dólares, pero esta me falta implementarla. Y bueno, rango y volumen son variables básicas que podemos ver para todas estas franjas de tiempo. También podríamos analizar el cambio, es decir, por ejemplo, las horas del día. Analicemos cuánto suben o cuánto bajan al final. Es decir, aquí estamos viendo el promedio a cierre de periodo. Y podemos ver que hay ciertas horas del día, como esta, que es la sesión overnight, que tienden a cerrar en positivo, o estas que son el final de la sesión americana, que también tienden a cerrar en positivo. Y por aquí estuvimos explorando algunas estrategias, ¿verdad? Estrategias de compras overnight, estrategias de compras al final de sesión americana, y podemos ver lo mismo, tanto por horas del día, como por ejemplo por días de la semana, ¿verdad? También estuvimos viendo con un gráfico como este de acá, que el oro tiende a subir mucho los días viernes y buscamos estrategias de compras los viernes en oro, ¿verdad? Porque estamos viendo acá el cambio a cierre de periodo. Esto sería un análisis estacional. Podemos ver que dentro del mes, aquí hay algo también que se conoce como efecto último, dentro del mes, porque estamos
analizando los días, estos primeros 5 días y estos últimos 5 días del mes tienden a cerrar en positivo. Esto tiene un nombre y es el efecto último. Estuvimos también explorando ideas que compraban estas franjas dentro del mes. Y bueno, como la lógica y la dinámica es lo mismo, también podemos ver qué son los fades, ¿verdad? Y las extensiones. Ya estuve hablando de estas distancias. Pero bueno, podemos ver esto obviamente por días, por horas. También lo podemos ver por meses, es decir, cuáles son los meses. Hemos hablado de que el último trimestre, el Q4, el S&P 500 tiende a subir y que julio es el mejor mes históricamente donde en promedio más ha subido, ¿ya? Entonces, podemos también ver las estadísticas descriptivas sobre los movimientos. ¿Qué son Higher Extension y Lower Extension? Esto estamos viendo, por ejemplo, aquí el mes, ¿verdad? Desde que inicia el mes hasta que cierra, podemos ver que en promedio esto dentro del mes va a estar haciendo así, ¿verdad? Vemos que en promedio a final de mes sube, porque esto lo vemos con este gráfico de acá. Ahora vamos a ver hasta el punto máximo, desde que abrió el mes hasta el punto máximo, cuánto subió, desde que abrió hasta el punto mínimo, cuánto bajó, desde que alcanzó el mínimo hasta que cierra, de cuánto es esta distancia, y desde que alcanzó el máximo hasta que cierra, de cuánto es esta distancia. Entonces, estamos midiendo de todas las formas posibles acá los meses, estamos midiendo las horas, estamos midiendo los días también, y tenemos pues estadísticas de cuánto se mueve. Y obviamente esto nos sirve para entender, ¿verdad? Si hay ciertos días, ciertas horas, ciertos meses que el activo que estamos analizando tiende a subir o tiende a bajar, y así también como qué distancias de movimiento recorre, bien sea en porcentaje, bien sea en ticks, bien sea en puntos, y podemos ver esto segmentándolo, amigos. Pueden ver que esta es una aplicación súper potente, súper poderosa. Tenemos más información acá, como por ejemplo, dónde se han establecido los máximos y los mínimos. Hablemos de este mes de aquí, que es el mes de noviembre, ¿verdad? Acá están los días que cotizó el mes de noviembre. Pueden ver que el máximo se hizo este día de aquí, el máximo del mes, ¿verdad? Desde que abrió el mes, esto bajó, subió y cerró acá. El máximo se hizo aquí. Entonces imaginen que nosotros venimos y vemos OK y anotamos el día. Estamos contabilizando dentro del mes cuáles son aquellos días. Este fue exactamente el 17 de octubre. Entonces analizamos dentro de los meses cuáles son aquellos días. Obviamente los meses tienen un máximo de 31 días. Analizamos cuáles son aquellos días donde el precio máximo del mes se estableció más. Y ahí pueden ver que si hablamos de meses, los últimos días del mes, del 25 al 30, es donde más veces se hizo el máximo mensual. ¿Ok? Esto también pues sería el efecto último que les comenté anteriormente, analizando el cambio. Aquí vemos que se hacen máximos con mayor frecuencia, tanto a principio como a final de mes. Y podemos ver lo mismo para los mínimos, ¿verdad? Pueden ver que los mínimos del mes, de hecho, se establecen más al principio de mes, y acá ya ese efecto no lo tenemos presente, ya solo a principio de mes. Nuevamente, la dinámica de la aplicación es poder ver esto para meses, dentro de las 24 horas que tiene el día, donde o cuáles son las horas donde el máximo del día se alcanzó con mayor frecuencia. Aquí podemos ver que para el máximo es el principio y el final de la sesión americana, y para los mínimos podemos ver que el mínimo del día se hace en 3 sectores del día con frecuencia: a lo que abre la sesión americana, a lo que cierra y a lo que abre la sesión overnight. Y bueno, lo mismo lo podemos ver por hora. Podemos ver cuáles son aquellas horas, y de hecho pueden ver que acá de una manera muy drástica, al principio o esos primeros minutos de las horas es donde se hace mayormente el máximo o el mínimo por hora. Entonces, esa es la dinámica de la aplicación, amigos. Nos está mostrando información cuantitativa acá de máximos, de mínimos, de cambio, es decir, información estacional, distancias de movimiento, estadísticas de rango de volumen para saber para nuestro activo cuáles son esas franjas que se mueven más, y luego pues también hablamos de estadísticas de cierre. Ya vamos a hablar de los días.
podemos ver que para el SP500 el 54% de los días son positivos y el 44% de los días son negativos. Podemos ver que tan solo pocas veces se abre con un gap, lo más probable es que abramos dentro del rango del día anterior, es decir, sin gap, así que eso también es importante. ¿Dónde es más probable que cierren los días? Hablemos de los meses, ¿ya? Los meses, lo más probable es que el mes cierre o encima del rango del mes anterior, es decir, el close del mes por encima del máximo del mes anterior, o dentro del rango. Miren que muy pocas veces el mes cierra por debajo del mínimo del mes anterior, ¿ya? Acá estamos viendo estadísticas de cierre respecto al periodo anterior, en este caso al mes anterior. Podemos ver lo mismo para días. Pueden ver que asimismo los días, lo más probable es que cierre, la mitad de los días cierran dentro del rango del día anterior. La mitad de las veces ocurre esto, fíjense. Y la mitad, la otra cuarta parte por encima y la otra cuarta parte por debajo, ¿ya? Información súper clave. Podemos también ver qué pasa si filtramos, ¿ok? Vemos acá que realmente la apertura dentro del rango ocurre muchas veces, pero si nosotros analizamos en vez de días y en vez de meses, que pocas veces abre con gaps, analizamos las sesiones, como por ejemplo la sesión americana, que es la sesión que es cash del SP500. Si nosotros analizamos la sesión americana, obviamente acá como la sesión es de 9:30 a 5 p.m., entonces esto de acá pues es una franja de tiempo. Luego de 5 hasta otra vez el día siguiente a las 9:30, que vuelve a abrir la próxima sesión, hay muchas horas de cotización, básicamente la sesión overnight. Es más probable que se abra con un gap. Bueno, puedes ver que el 62% de las veces la sesión americana abrió por la sesión americana, el 62% de las veces abrió dentro del mismo rango de la sesión americana anterior, 22% por encima y 14% por debajo. Entonces vemos que también acá la sesión americana podemos filtrar dónde es más probable que cierre, dependiendo de cómo abre. Puedes ver que se sesga si es que abrimos con un gap a cerrar por fuera de ese mismo gap, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo, ¿ok? Estadísticas de cierre. Ahora, ¿qué tantas veces un día hubo una estrategia que nosotros estuvimos testeando de Ivan Sherman, que buscaba compras cuando las velas diarias habían cerrado en negativo durante, creo que era 3 días en consecutivo? Entonces miren, si nosotros analizamos qué tan probable es tener cierres en consecutivo en negativo, aquí podemos ver qué tan probable es tener 3-4 días cerrando en negativo en consecutivo para el SP o subiendo, ¿ok? Pueden ver que para subir, pues como que tiende a encadenar más días que cuando tiende a caer, cerrando en consecutivo. Podemos ver lo mismo para horas del día. Obviamente puedes ver que tener 13 horas, ya esto está redondeado, que parece que no pasó, pero tener 9 horas, 10 horas subiendo todas las horas en consecutivo ocurre muy pocas veces. Entonces lo mismo podemos ver para los meses. ¿Listo, amigos? Entonces, me faltaría hablar de los testeos. Acá estamos contabilizando qué niveles se testean de, por ejemplo, la sesión americana anterior, que es donde hace más sentido esta estadística de acá. Le vamos a dedicar un video especial, porque es bastante interesante. Le vamos a dedicar un video especial más adelante. Esta aplicación, como puedes ver, es una aplicación de ciencia de datos que te permite analizar de forma cuantitativa cualquier ventana de tiempo para cualquier activo en cualquier mercado. Es una aplicación en construcción, la he hecho yo y pronto estarás conociendo más de esto.